Buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio del cálculo 2, o sea, la matemática 2, donde hemos venido explicando la integral definida, donde hemos trabajado la parte teórica de todas las propiedades que nos van a utilizar para poder hacer el cálculo integral. Ya explicamos también cómo se define una integral y hemos hecho ejemplos. Vamos ahora a hacer uso del cálculo integral para explicar el concepto de área de una región por integral definida. Entonces vamos a pasar a explicar cómo se determina el área de una región. Entonces el tema es área de una región por integral definida. Entonces le vamos a dar la siguiente función. Esta es una función que la vamos a llamar y igual a f de x. Entonces esta función va a estar definida en el intervalo cerrado AB. Vamos a llamar acá, vamos a llamar a igual a x sub 0. Luego aquí tenemos el x sub 1. Este va a ser el x sub 2. Y así sucesivamente. Por acá vamos a tener este punto, lo vamos a llamar, este sería la definición del késimo subintervalo. Este viene a ser x sub k menos 1 y este vendría a ser el x sub k. ¿Ya? Ahora, este punto mínimo que tenemos aquí lo vamos a llamar el t sub k. Y la distancia de este punto a este punto, que es de acá hasta acá, eso lo vamos a llamar delta x sub k. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, hay una gran cantidad de rectángulos. La idea es calcular el área de toda esta región, pero cada vez que los rectángulos se hagan más pequeños, pues vamos a tener una mejor aproximación al área de toda la región. Ahora, este punto que tenemos acá, este punto lo vamos a llamar el x sub n menos 1. Y este que está acá, lo vamos a llamar el x sub n, que viene a ser b. Porque esta función la estamos definiendo, una función continua que se está definiendo en el intervalo cerrado AB. Y estamos definiendo también sus coordenadas, su partición del intervalo AB y su enésimo y su késimo subintervalo. La idea es, una vez que hemos definido su késimo subintervalo, podemos decir también que el t sub k pertenece a este subintervalo y vamos a tratar de definir ya el área, pero por medio de una partición como la están viendo ustedes ahorita. Entonces, ¿cómo pasaríamos? Una vez que estamos ya definiendo esa partición, vamos entonces a definir ya matemáticamente qué significa el área de una región, pero por integral definida. Entonces miren, podemos definir aquí el delta x sub k, que esta distancia de este punto a este punto lo vamos a definir en general por b menos a sobre n, o sea, el superior menos el inferior dividido n, donde n es el número en este caso de rectángulo. Y podemos definir también el késimo subintervalo de esta manera. El késimo subintervalo es x sub k menos 1, x sub k. Entonces, a la hora que nosotros tratemos de hacer un ejercicio de cálculo de área, podemos irnos por el máximo o por el mínimo. Entonces, a la hora de hacer un ejercicio, uno lo puede hacer tomando el mínimo o tomando el máximo de este subintervalo, del késimo. ¿Ya? Bien, entonces pasaríamos directamente ya a definir, ¿verdad?, cómo es que se va a hacer cómo es la medida de un área, ¿verdad?, de una región por integral definida.
Entonces, si el T sub K, lo definimos como el mínimo, si el T sub K lo definimos como el mínimo, entonces la medida del área se hace de la siguiente manera. Área va a ser igual a el límite cuando el número de rectángulos tiende a más infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de t sub k por delta x sub k. Con esa fórmula se va a calcular el área. No es más que el T sub K vendría a ser en este caso, esta distancia de este punto a este punto, el F, el delta X sub K, y esta vendría a ser la altura. ¿Ya? Entonces, ahora, esta definición se puede también interpretar de esta manera. Es decir, que para cualquier éxilo, ¿verdad?, mayor que 0, existe un n mayor que 0 tal que se cumpla lo siguiente, que en valor absoluto la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de SF de T sub K por delta X sub K menos el área, eso tiene que ser menor que épsilon. ¿Verdad? Tiene que ser menor que épsilon. Siempre que se cumpla que n sea mayor que la n grande. Entonces ahí prácticamente estaríamos ya completando la definición de el área, pues. En el fondo, pues, eso significa este concepto, que para encontrar el área, pues se tiene que cumplir que para cualquier épsilon mayor que 0 existe un n mayor que 0, tal que en valor absoluto la sumatoria de el f de t sub k por delta x sub k menos el área tiene que ser menor que épsilon, siempre que la n sea mayor. La n minúscula tiene que ser mayor que la n grande. Eso ya se prueba ya cuando trabajamos ya los ejercicios. Bien, entonces con esto pues prácticamente hemos explicado cómo se va a calcular el área de una región por integral definida. Entonces vamos a continuar, ¿verdad?, proponiendo ya un ejemplo. Bien, entonces vamos a pasar a realizar el primer ejemplo. El ejemplo dice así: calcular el área de la región acortada por la curva y igual x cuadrado, que es una parábola, el eje x y la recta x igual a 3. Por eso está acotada, tomando rectángulo inscripto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el gráfico para que miren ustedes el comportamiento, pero ustedes deben de saber que dentro de ese intervalo, en ese subintervalo que nos dan que esa función está definida entre 0 y 3, porque está acotada por el eje x, y igual a x cuadrado y x igual a 3. Entonces va de 0 a 3. Entonces el gráfico sería este. Vamos a hacerlo por acá. Entonces fíjense, aquí está el origen. Por aquí vamos a tener el 3. Digamos si aquí es, vamos a tener por acá el 3. Supongamos que por aquí queda el 9. Entonces fíjense que si en esta función yo le doy el valor de x igual a 3, o sea, en y igual a x cuadrado,
si x es igual a 3 acá, al sustituirlo, obtengo de que y vale 9, que es este punto que está acá. Ese punto que está ahí es el punto 3,9. 3,9. Por ahí pasa la parábola. Entonces el gráfico viene en este sentido. Por ahí pasa. Entonces nosotros, el rectángulo que vamos a trabajar es este. Podemos trabajar este rectángulo. Y aquí llamamos, a este lo podemos llamar. Entonces, podemos tomar este rectángulo, ¿verdad? Y este punto que está acá es el késimo subintervalo. Entonces aquí lo podemos llamar el x sub k menos 1. Y este punto que está acá, a este que está acá, lo vamos a llamar el x sub k. Quiere decir que esta distancia de este punto a este punto, esta distancia de acá para acá, este es el delta x sub k. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es una partición ya de todo el intervalo AB, desde 0 hasta 3, ahí hay una gran cantidad de subintervalos y hay una gran cantidad de rectángulos. Nosotros estamos tomando el késimo, que es este. Fíjense entonces que el delta x sub k, eso va a ser igual a b menos a sobre n. En este caso b es 3, entonces nos queda 3 menos 0 sobre n, y esto nos va a dar 3 sobre n. Este viene a ser el delta x sub k. Pero entonces nosotros podemos decir que el x sub 0 es igual a 0, que es el primero que aparece acá. El x sub 1 es igual a 0 más un delta x, pero delta x 3 sobre n. El x sub 2 va a ser igual a 0 más un 2 delta x, que en este caso sería 2 por 3 sobre n. El x sub 3 pues va a ser igual a 0 más 3 por delta x, o sea 3 sobre n. Y así sucesivamente. Yo puedo decir que el x sub k menos 1 va a ser igual a 0 más k menos 1 por delta x, que en este caso sería 3 sobre n. Luego tenemos el x sub k, que es igual a 0 más k delta x, pero delta x 3 sobre n. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? Podemos decir que el x sub n menos 1 pues va a ser igual a 0 más n menos 1 por delta x, en este caso es 3 sobre n. Y por último tenemos el x sub n, tiene que coincidir con el último extremo, que es el 0 más n delta x, n por 3 sobre n, y eso no es más que 3. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver ustedes la partición. Entonces aquí es donde tenemos que, como vamos a trabajar con los rectángulos inscritos con el mínimo, con el x sub k menos 1, perdón. Entonces como nos dice que trabajemos con los inscritos, que es con el mínimo, entonces vamos a trabajar, si vamos a trabajar con el mínimo es con este. Entonces nos va a quedar, aquí es igual el x sub k menos 1, aquí está, 0 más k menos 1 por delta x. Entonces el x sub k menos 1 va a ser igual a k menos 1 por delta x sub k. ¿Ya? Ahí es con ese es con el mínimo.
porque este es el mínimo y este es el máximo. Estamos trabajando con el mínimo. Bien, entonces vamos a aplicar la definición de área. Acordémonos de que la parábola, la función que hemos dibujado acá, esta es y igual a x cuadrado. Bien, entonces podemos decir entonces de que ya el área va a ser igual al límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de f de t sub k por delta x sub k. Así lo hemos definido. ¿Quién es f de t sub k? Pues en este caso estamos trabajando con el mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir acá este valor, pero evaluado en la parábola. O sea que lo que yo voy a buscar es, vamos a buscar el f de x igual a x cuadrado, o sea f de k menos 1, como este es el valor que voy a sustituir en f de t sub k, pues aquí voy a tratar de encontrar el f de k menos 1 delta x sub k. Vamos a evaluarlo en x cuadrado, acá. Entonces al evaluarlo ahí nos va a quedar el k menos 1 por el delta x, pero todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar eso? Acordémonos que el delta x es 3 sobre n. Acordémonos que el delta x sub k es igual a 3 sobre n. Entonces fíjense bien que al desarrollar esta expresión nos va a quedar de esta manera: k menos 1 al cuadrado por delta x sub k al cuadrado. Ese viene a ser el valor ya evaluado. Entonces al sustituirlo acá nos va a quedar de esta manera, que el área va a ser igual a el límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito del f de t sub k. Pero este f de t sub k es este valor que nosotros acabamos de encontrar acá, que es este. Entonces voy a escribir k menos 1 al cuadrado por el delta sub kx cuadrado. Por este delta x me va a dar cubo. Entonces aquí me va a quedar delta x sub k al cubo. Queda de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es sustituir el valor de delta x, que ya lo tenemos aquí, que es 3 sobre n. Entonces esto va a ser igual, el área va a ser igual a el límite cuando n tiende a más infinito de la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de k menos 1 al cuadrado por delta x al cubo, pero delta x es 3 sobre n. Entonces esto lo vamos a elevar al cubo. ¿Ya? Entonces fíjense que esto, al desarrollarse, pues aquí nos va a quedar 27 sobre n cubo, que va a salir fuera del signo de sumatoria, lo podemos sacar fuera. Entonces nos va a quedar así, que esto no es más que el límite cuando n tiende a más infinito de 3 al cubo es 27 sobre n cubo. Por la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de k menos 1 al cuadrado. Y ahí lo que nos resta es desarrollar ese binomio para luego calcular el límite. Entonces eso va a ser igual, área igual. Podemos decir, bueno, 27 puede salir fuera ese número,
27 sobre n cubo por el límite cuando n tiende a más infinito. Al desarrollar esa sumatoria nos va a quedar que eso no es más que la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de k al cuadrado menos 2k más 1. Y ahí nos va a quedar que esa sumatoria la podemos dividir en 3, como aplicamos en las propiedades anteriores. Entonces tendríamos que continuar trabajando esa parte. Entonces, continuando, en la parte superior nos va a quedar que área es 27 sobre n cubo por el límite cuando n tiende a más infinito. Aquí podemos desarrollar en 3 sumatorias. Aquí vamos a aplicar esta forma: sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de k cuadrado menos, salen 2 fuera, sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de k más la sumatoria desde n igual a 1 hasta más infinito de 1. ¿Ven? Ahí hemos desarrollado en 3, hemos desarrollado toda la sumatoria en 3 sumando, ¿verdad? Ahora vamos a colocar los valores. A que es igual a sumatoria de n igual a 1 hasta acá de k al cuadrado. Es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿se acuerdan? Y la de k es n por n más 1 sobre 2. Y la de 1 es n. ¿Ya? Entonces sería así: área igual a 27 sobre n cubo por el límite cuando n tiende a más infinito. Vamos a sustituir acá. La de k al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1, todo dividido 6, menos la de este 2 queda fuera, y acá vamos a sustituir n por n más 1 sobre 2 más la de 1 que n, y aquí se cierra. Ahí lo que hemos realizado es sustituir los respectivos valores de la sumatoria, que fue todo lo que estuvimos nosotros demostrando anteriormente. Bien, entonces una vez que la tenemos de esta manera, vamos a buscar el mínimo común denominador, que es entre 6, 2, es 6, y le ponemos aquí la unidad. Entonces el área va a ser igual a el límite cuando n tiende a más infinito. Esto lo introducimos dentro de la fórmula de límite, y acá nos queda que el mínimo es 6, ¿no? Entonces escribimos 6 entre 6 me da 1 por toda esta cantidad. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos binomios. Si yo multiplico n por 2n me da 2n cuadrado. Como esta n multiplica todo, me queda n por 2n, 2n cuadrado. Con esta n me da 2n cubo. Entonces aquí vamos a escribir 2n cubo. N por 1 me da n por n que está acá, me da más n cuadrado. Que multiplicamos esta cantidad por esta cantidad y esta cantidad por esta. ¿No? Ahora vamos a calcular, a multiplicar 1 por 2n me da 2n con n, 2n cuadrado. Más 1 por 1, 1 con n me da una n acá. ¿Ya? Ahora 6 entre 2 me da 3 por 2, 6. Entonces aquí me queda menos 6 que multiplica a n por n más 1. Entonces fíjense, n por n me da n cuadrado acá. Más n por 1 me da más n. Más 6 entre 1, 6 entre 1 es 6 por n, me da 6n. Aquí tenemos 6n. Y aquí se cierra. ¿Estamos claros? Entonces ahora vamos a efectuar operaciones.
área igual a el límite cuando n tiende a más infinito de 27 sobre n cubo por 2n cubo, una n cuadrado más 2n cuadrado me va a dar 3n cuadrado, más una n acá, menos 6n cuadrado, quitando paréntesis, menos 6n, más 6n. Todo esto siempre está dividido por 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasa a este? Podemos cancelar este con este. Y este también cancelamos con este. O sea, lo podemos simplificar. Entonces el área es igual al límite cuando n tiende a más infinito de 27 sobre n cubo por, ¿verdad? 2n cubo, 3n cuadrado menos 6n cuadrado, aquí me va a dar 3n cuadrado, más una n que me queda acá. Y esto dividido por 6. Prácticamente ahí lo tenemos simplificado. Ahora vamos a dividirlo en 3. Vamos a separar esta cantidad multiplicada con esta y dividido por 6. Entonces, si multiplicamos esta cantidad con 2n cubo sobre 6, porque el 6 divide los 3, nos va a quedar tercera de 6, 2, de 27, 9. Este 2 con el 2 de acá se va a ir. Entonces nos va a quedar solo 9. Y este n cubo se va con este n cubo. O sea que aquí nos va a quedar solamente límite cuando n tiende a más infinito, eso nos va a quedar acá 9. Cuando yo multiplique esta cantidad por 2n cubo sobre 6, me queda esto. Porque la tercera es 6, 2 y de 27, 9. Entonces el 2 que me sobra aquí con este 2 se me va, solo me queda 9 y n cubo con n cubo se cancela. Vamos con el otro. Menos el límite cuando n tiende a más infinito, fíjense bien. Ahora sería multiplicar este término con este dividido por 6. Entonces, tercera de 6, 2, tercera de 3, 1 y de 6, 2. Queda 27 medio. Y este n cuadrado se va con n cubo, solo me queda una n en el denominador. Entonces aquí me va a quedar nada más 27 medio, lo vamos a sacar fuera, ¿sí? Bueno, dejémoslo así, 27 medio dividido una n. ¿Por qué queda así? Porque este n cuadrado entre este n cubo solo me queda una n en el denominador. Y cuando simplifico, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 y tercera de 27, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2 queda 27 medios que está acá, dividido en más. Cuando hagamos la otra operación, pues nos va a quedar así. Este término lo multiplico con este dividido por 6. O sea que muere tercera de 6, 2 y de 27, 9. Entonces aquí me va a quedar límite cuando n tiende a más infinito, siempre queda 9 medios, porque tercera es 6, 2 y 27, 9. Y este n con este n cubo me queda un n cuadrado en el denominador. Entonces aquí me queda un n cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplificar un poco más. Entonces al final nos va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de 9 menos, vamos a sacar el 27 medio fuera del límite, 27 medio por el límite cuando n tiende a más infinito de, aquí lo que me queda es un 1 sobre n, de 1 sobre n, más, se nos queda 9 medio por el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n cuadrado. Entonces fíjense que el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n, eso tiende a 0. Esto tiende a 0.
Y el límite cuando n tiende más infinito de 1 sobre n cuadrado también tiende a 0. Lo que quiere decir que solo me queda lo siguiente. Límite cuando n tiende más infinito de 9 es 9, porque el límite de una constante es una constante. Y aquí me queda 27 medio por 0 más 9 medio por 0. Entonces fíjense bien que el resultado va a ser únicamente solo 9 unidades cuadradas. Ese es el área que andamos buscando. Entonces, en conclusión, fíjense que lo que aquí se ha utilizado son las propiedades de la suma, que ya las habíamos visto anteriormente, ya las habíamos demostrado también, y hemos aprendido también a utilizar la partición de un intervalo cerrado, así como lo hicimos en la integral definida. Y esto es lo que se tiene que hacer cuando se vaya a calcular, ¿verdad?, el área de una región acotada y definida, en realidad acotada por rectas, el eje X en este caso, el eje X igual a 3, ¿no? Y que sea continuo, ¿verdad?, y definida en un intervalo cerrado a B, en este caso es el intervalo 0,3. Entonces, esperando, ¿verdad?, que hayan comprendido este ejercicio. Gracias, ¿verdad?, por su atención y nos vemos en los futuros videos.